La bofetada resonó más fuerte que la música. Por un segundo, nadie se movió. La mano de mi madre todavía estaba en el aire. Mi mejilla ardía, pero no la toqué. Solo la miré. Eres una desgracia, dijo de nuevo, más alto esta vez, como si necesitara que la habitación estuviera de acuerdo. Nadie habló. Ni sus amigos, ni los invitados, ni siquiera mi primo pequeño que había estado riendo conmigo 5 minutos antes. No debería haber notado esto, pero mi hermano estaba sonriendo, solo un poco, como si hubiera estado esperando esto. Sal de aquí, dijo, señalando hacia la puerta. No discutí, no me defendí. Recogí mi chaqueta y salí. Nadie me detuvo. Esa parte se quedó conmigo más tiempo que la bofetada. Afuera hacía frío, estaba tranquilo, como si nada de eso hubiera pasado. Me senté en mi coche un rato, con las manos en el volante, repasando cada segundo. Algo se sentía fuera de lugar, no solo la bofetada, el momento, la forma en que lo dijo, la forma en que todos se quedaron callados, como si ya supieran algo que yo no sabía. Me lo guardé para mí misma, conduje a casa, no llamé a nadie, no envié mensajes, solo me quedé sentada en la oscuridad, reproduciéndolo una y otra vez. Fue entonces cuando recordé algo pequeño, algo que casi ignoré, la forma en que mi madre dijo, me avergonzaste. No a nosotros, no a la familia, solo a ella. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sin dudarlo. Cogí mi teléfono y llamé al banco. Congelen las cuentas que yo financié, dije con calma. Hubo una pausa en la línea. ¿Estás segura?, preguntó el agente. Miré la pared. Háganlo, dije, porque algo me decía que esto no había terminado todavía, y finalmente estaba empezando a ver por qué. No crecí pensando que el dinero importaría tanto, pero con el tiempo, silenciosamente se convirtió en lo único que mantenía todo unido. Hace 3 años, cuando mi padre falleció, las cosas cambiaron rápido, no emocionalmente, prácticamente. Facturas, hipoteca, el negocio fallido de mi hermano, el estilo de vida de mi madre que no disminuyó ni un poco. Intervine, sin anuncio, sin discusión. Simplemente comencé a cubrir cosas. Al principio eran cosas pequeñas, servicios públicos, comestibles, luego creció, pagos del coche, tarjetas de crédito, impuestos a la propiedad. Finalmente, estaba financiando casi todo, pero nunca lo hablamos abiertamente. Esa parte siempre me pareció extraña. Mi madre todavía actuaba como si ella estuviera al control, como si ella fuera la que proveía. Delante de otros, decía cosas como, nos está yendo bien. Nunca la corregí. Me lo guardé para mí. Algo en ello se sentía necesario, como si la verdad fuera a romper algo frágil. Mi hermano, por otro lado, sabía, no todo, pero lo suficiente. Había empezado a hacer preguntas unos meses atrás, casuales al principio. Debe ser agradable tener dinero extra. Luego más directo. ¿Estás ayudando a mamá estos días? Di respuestas vagas. No debería haberlo hecho, porque fue entonces cuando las cosas cambiaron. Empezó a aparecer más involucrado, más opinado, como si de repente tuviera participación en algo que él no construyó. Y mi madre comenzó a tratarme diferente, sutilmente al principio, respuestas más cortas, menos calidez, luego pequeños comentarios que no tenían mucho sentido. Has cambiado. Ya no te reconozco. Lo ignoré, hasta anoche, porque la forma en que dijo desgracia, eso no era sobre vergüenza. Eso sonaba a una conclusión, como si ya se hubiera tomado una decisión, y no tenía idea de cuándo o por qué dejé de ser parte de ella. Pasaron 2 días antes de que alguien me llamara, ni mi madre, ni mi hermano. Ese silencio dijo más de lo que pudieron haber explicado. No lo perseguí, solo observé. Eso es algo que aprendí temprano. Cuando la gente deja de hablar, generalmente comienza a moverse, silenciosamente. Así que revisé lo que pude, cuentas primero, nada inusual a simple vista, facturas aún pendientes, sin retiros repentinos, pero algo se sentía fuera de lugar, como si las cosas hubieran sido tocadas, solo que no lo suficiente como para activar algo obvio. Luego revisé los registros de acceso. Fue entonces cuando lo vi, múltiples intentos de inicio de sesión desde un dispositivo que no reconocía, tarde en la noche, mismo rango de IP, mismo patrón. No debería haber notado eso, pero lo hice, y no coincidía con mis hábitos ni con el comportamiento habitual del sistema del banco. No reaccioné,
solo lo anoté. Luego pasé en coche por la casa de mi madre esa tarde, no entré, solo me estacioné al otro lado de la calle. Las luces estaban encendidas, voces adentro, más de lo habitual. A través de la ventana, vi a mi hermano sentado en la mesa, mi madre frente a él, y alguien más, un hombre que no reconocía, traje, computadora portátil abierta. No estaban comiendo, estaban discutiendo algo, papeles esparcidos entre ellos. Me quedé en el coche, observé durante unos minutos, luego vi a mi madre firmar algo, lentamente, cuidadosamente, como si importara. Fue entonces cuando todo hizo un poco más de clic en su lugar. Esto no era sobre una pelea o vergüenza, esto era preparación, y lo que sea que estuvieran planeando, ya había comenzado antes de esa noche. Me mantuve a distancia, no me enfrenté a ellos, no llamé, porque necesitaba estar segura. Pero una cosa estaba clara ahora, no solo me estaban excluyendo, estaban tratando de mover algo antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando, y ya llegaba tarde a ello. No volví a la casa. En cambio, hice una llamada. Un amigo mío trabaja en cumplimiento normativo, trabajo tranquilo, nota cosas que otros ignoran. Le hice una pregunta simple. ¿Puede alguien intentar mover activos de cuentas que no controla legalmente? No respondió de inmediato. Luego dijo, solo si alguien les da acceso o si creen que ya tienen un derecho. Esa palabra se quedó conmigo, derecho. Esa noche, revisé todos los documentos que tenía, cada transferencia, cada pago, cada acuerdo que nunca hice oficial. Y fue entonces cuando lo vi, el patrón. Durante años, había estado enviando dinero a cuentas bajo el nombre de mi madre, no conjuntas, no protegidas, solo suyas. En ese momento parecía más fácil, más limpio, familiar, pero legalmente, ya no era mío, una vez que llegaba allí. Me recosté en mi silla. Fue entonces cuando todo tuvo sentido. La distancia, los comentarios, el cambio de tono, la bofetada. No era por falta de respeto, era oportunidad. Necesitaban que me fuera, emocionalmente, públicamente, para que lo que viniera después pareciera justificado. Pensé en el hombre en la mesa, los papeles, la firma. Luego revisé los registros de la propiedad. No tomó mucho tiempo. La casa de mi madre, por la que había estado pagando, estaba en proceso de ser refinanciada, nueva estructura, nuevos términos de propiedad, y el nombre de mi hermano acababa de ser añadido, no como invitado, como copropietario. Me quedé mirando la pantalla. Sin discusión, sin advertencia, solo una transferencia silenciosa de control, usando todo lo que había financiado. Fue entonces cuando la verdad completa se asentó. Esto no fue negligencia, esto no fue un malentendido. Habían planeado esto, paso a paso, y yo había pagado por todo sin darme cuenta de que estaba siendo reemplazada. No reaccioné, todavía no. Esa era la diferencia entre ellos y yo. Ellos se movían rápido, yo me movía con cuidado. Cerré mi computadora portátil y me quedé sentada un rato. Sin ira, sin pánico, solo claridad, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cada pago que hice, cada vez que cubrí algo sin hacer preguntas, cada no te preocupes, yo me encargo, había construido algo, solo que no para mí. Cogí mi teléfono y empecé a hacer llamadas, silenciosas, del tipo que no dejan rastro. Primero, al banco otra vez, no para discutir, para entender. ¿Qué sucede cuando las cuentas están congeladas durante una refinanciación activa? La respuesta fue simple. Todo se ralentiza. Nada se cierra. Nada avanza. Les di las gracias y colgué. Luego llamé a otra persona, un abogado con el que no había hablado en años. No le expliqué todo, solo lo suficiente. Hipotéticamente, dije, si alguien financió activos bajo el nombre de otra persona, ¿hay alguna manera de impugnar eso? Él hizo una pausa. Depende de la intención, la documentación, el patrón de control. Yo tenía todo eso. Simplemente nunca los necesité antes. A continuación, reuní todos los registros que tenía, transferencias, mensajes, recibos, incluso cosas pequeñas, como mi madre testeando, ¿puedes cubrir este también? En ese momento no significaba nada. Ahora lo significaba todo. Organicé todo, lentamente, con precisión. Sin prisas, porque las prisas son como se cometen errores, y no podía permitirme eso, ya no. No iba a enfrentarlos, todavía no,
porque ellos todavía pensaban que yo no sabía, y esa era mi única ventaja. Así que los dejé continuar, los dejé creer que el plan estaba funcionando, porque el momento en que se sintieran seguros, sería el momento en que yo estaría lista para moverme. Esperé 4 días, suficiente tiempo para que se sintieran cómodos, suficiente tiempo para que el papeleo avanzara. Fue entonces cuando hice la segunda llamada. Esta no fue silenciosa. Presenté una disputa formal sobre todas las transferencias vinculadas a esas cuentas, le dije al banco. El agente dudó. Eso podría desencadenar una revisión. Ese es el punto. Una vez que ese proceso comienza, todo se congela, no solo los saldos, documentos, aprobaciones, incluso acciones de terceros como la refinanciación. Todo se marca, y lo marcado se examina, minuciosamente. A continuación, envié a mi abogado todo, no resúmenes, todo. Años de transferencias, mensajes, pruebas de que financié la hipoteca, los impuestos, las reparaciones, pruebas de que controlaba cuándo y cómo se movía el dinero. Me llamó de vuelta esa tarde. Su tono había cambiado. Esto no es apoyo informal, dijo. Esto parece un control financiero bajo propiedad asumida. No respondí. Él continuó, si posicionamos esto bien, no solo estás impugnando la refinanciación. Hizo una pausa. Estás desafiando toda la estructura de propiedad. Eso era más grande de lo que esperaba, pero tenía sentido, porque la verdad no era pequeña. No solo se aprovecharon, construyeron algo encima de lo que yo proporcioné, e intentaron excluirme de ello. Esa noche, volví a pasar en coche por la casa. Luces encendidas, misma habitación, misma mesa. Mi hermano se reía esta vez. Relajado. Confiado. Mi madre se veía aliviada. Como si algo pesado finalmente hubiera terminado. Pensaron que había terminado. Que todo había pasado. Me quedé en el coche. No entré. No interrumpí. Porque en cierto modo tenían razón. Algo había pasado. Solo que no lo que ellos pensaban. Y estaban a punto de descubrir la diferencia. La llamada llegó 2 días después. No a mí. A mi madre. Lo sé porque me llamó justo después. Primera vez desde esa noche. Su voz era diferente. Tensa. Controlada. No enojada. ¿Qué hiciste?, preguntó. No respondí de inmediato. No estoy segura de a qué te refieres. El banco congeló todo, dijo. Están haciendo preguntas. Hay una investigación. La refinanciación. Se detuvo a mitad de la frase. Eso me dijo suficiente. ¿No se completó?, pregunté con calma. Silencio. Luego más tranquila, no. Me recosté en mi silla. Eso es desafortunado. Su tono cambió. Necesitas arreglar esto. Ahora. Casi sonreí. No porque fuera gracioso. Porque era predecible. No puedo arreglar algo que no rompí, dije. Tú financiaste esas cuentas, soltó. Ese dinero es nuestro. Ahí estaba. No mío. No tuyo y mío. Solo suyo. Las financié, dije lentamente. Eso no significa que renunciara al control. Así no es como funciona, dijo rápidamente. En realidad, respondí. Eso es exactamente lo que están revisando ahora mismo. Volvió a quedarse en silencio. Luego la voz de mi hermano se oyó de fondo. ¿Qué está diciendo? Ella no le respondió. En cambio, bajó la voz. Escucha, dijo. Podemos hablar de esto. Ven. Manejémoslo como una familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré afuera. La misma calle. La misma calma. No, dije. Otra pausa. Luego añadí, ya lo manejaron como una familia. Fue entonces cuando ella se dio cuenta. Esto ya no era una conversación. Era una situación. Y no iba a desaparecer silenciosamente. El aviso oficial salió una semana después. No solo para ellos. Para todos los involucrados en esa refinanciación. Banco. Prestamista. Oficina legal. Incluso el tipo que vi sentado en esa mesa. El documento era simple. Una reclamación formal de propiedad beneficiosa. Respaldada por registros.
Años de ellos. Cada transferencia. Cada factura que pagué. Cada mensaje pidiéndome que me encargara. No acusaba a nadie de nada dramático. No necesitaba hacerlo. Solo exponía la verdad. Y la verdad hizo el resto. La refinanciación fue cancelada. Indefinidamente. La propiedad fue marcada para disputa. Sin venta. Sin reestructuración. Sin cambios de propiedad. Hasta que se resolviera. Adecuadamente. Mi hermano intentó llamarme 3 veces. No contesté. Mi madre envió un mensaje esa noche. Breve. Necesitamos hablar. Lo leí. Luego dejé mi teléfono. Porque no quedaba nada que decir. Ellos ya habían tomado sus decisiones. Yo también. Unos días después, me reuní con mi abogado en persona. Revisamos todo. Los siguientes pasos estaban claros. Negociación. O tribunal. De cualquier manera, ellos ya no estaban al control. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco estaba tratando de mantener las cosas unidas. Pasé en coche por la casa una última vez esa semana. Luces apagadas. Sin coches afuera. Tranquilo. Se veía más pequeño de alguna manera. Como si todo lo que había sucedido dentro finalmente se hubiera asentado. No me detuve. No sentí la necesidad de hacerlo. Algunas cosas no necesitan cierre. Solo distancia. Y la comprensión de que el silencio a veces puede decir más que cualquier otra cosa.